Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Dios amado, queremos ser esa buena tierra que produce fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias por tu palabra, Señor. Que nuestros oídos espirituales sean abiertos y que podamos ser transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Según la Biblia, hay dos cosas que hacen que usted y yo seamos un pueblo especial. La primera razón es que dice la Biblia en Deuteronomio que tenemos un Dios tan cercano, que escucha nuestras oraciones. Podemos orar a un Dios vivo porque tenemos un Dios vivo. Amén. Un Dios que responde nuestras oraciones, cuando las hacemos conforme a su bendita voluntad. Amén. Esa es la primera razón. La segunda razón es que tenemos mandamientos santos, justos y buenos. Dice la Biblia que el Señor nos ha dado a nosotros mandamientos santos, justos y buenos, y nuestra sabiduría es manifiesta cuando ponemos por obra la palabra de Dios, cuando ponemos por obra la palabra del Señor, cuando obedecemos a sus mandamientos. Los hijos de Dios nunca debemos de olvidar que nuestra vida está en su palabra, porque por medio de ella es que nosotros podemos conocer la vida que es Cristo Jesús. Por eso es que en Juan 17:3 el Señor dijo: y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y entendemos que solamente podemos conocerle por medio de las Escrituras. Amén. Por eso usted y yo necesitamos meditar cada día en la palabra del Señor, porque el Señor se da a conocer por medio de ellas. No hay conocimiento de Dios si no hay amor por las Escrituras. Amén. Entonces, en estos versículos que leímos, el apóstol Pablo dice a Timoteo, comienza diciendo, número 1, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios mismo ordenó que sus palabras fueran escritas. Es más, cuando nosotros leemos acerca de los 10 mandamientos, la Biblia claramente enseña que estos 10 mandamientos fueron escritos por los dedos de Dios, dice la Biblia. Si no vea lo que es Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al versículo 10. Deuteronomio 9 al 10 dice la Biblia. Aquí está hablando Moisés, dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Verso 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Oiga, qué tremendo eso. Y en ellas estaba escrita según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. O sea que cuando vemos los 10 mandamientos, dice la Biblia que fueron escritos por los dedos de Dios, pero también el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada es la palabra griega teopeneustos, que significa teos significa Dios, y neo, que significa respirar. Entonces lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo es que la palabra es literalmente respirada o soplada por Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la palabra es respirada o soplada por Dios. Por eso es que la palabra de Dios es viva. Lo que dice Hebreos capítulo 4:12, ¿se acuerda? La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Ahora, para que veamos un poco acerca de esto, Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Dice la Biblia:
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que pasó con la palabra. O sea, lo que pasa con la palabra fue soplada por Dios. Por eso la palabra de Dios es la vida de Dios mismo. Así como el hombre recibió vida por el soplo de Dios, así nosotros recibimos vida solamente por medio de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, toda la escritura. Entonces, entendemos por inspiración que la Biblia se escribió con la aprobación de Dios y la guía del Espíritu Santo. Dios se aseguró que los escritores solamente escribieran lo que estaba en completa armonía con su voluntad. No es que a los escritores se les ocurrió escribir algo, no. Ellos decían, Dios me habló, Dios me dijo, el Señor dice. Eso es lo que encontramos nosotros en la ley y en los profetas. Es vital para nosotros que podamos tener esa convicción. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Amén. Cuando abrimos la palabra del Señor, abrimos su palabra viva y eficaz. Y cuando abrimos la palabra, cuando abrimos la Biblia, Dios quiere hablar a nuestros corazones. Amén. Entonces, número 1 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo segundo que dice que la palabra de Dios es útil. Esta palabra también se traduce por beneficiosa. Entendemos que la razón por la cual la palabra de Dios es útil es porque es inspirada por Dios. Como Dios la inspiró, entonces su palabra es útil, es beneficiosa para nosotros. La utilidad, los beneficios de la escritura proceden de su inspiración divina. Nosotros podemos leer grandes filósofos, grandes mentes humanas, sin embargo, no tendrán el beneficio en nuestra vida que produce solamente la palabra de Dios. Amén. Ahora, el apóstol Pablo comienza a enumerar, habla acerca de cuál es la utilidad de las escrituras. Entonces, una vez más dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más dice la Biblia? Es útil, es beneficiosa. ¿Para qué es útil? Número 1, dice que es útil para enseñar. Esta palabra enseñar se traduce como adoctrinar. Esa es la palabra ahí, esa es una traducción, la palabra adoctrinar. Esa es la palabra enseñanza. Por eso es que los hijos de Dios necesitamos ser adoctrinados o doctrinados por la palabra de Dios. Por eso es que nuestra doctrina debe de proceder únicamente de la palabra de Dios. No podemos nosotros ser doctrinados por dogmas humanos, por pensamientos humanos, porque eso no tiene ninguna utilidad para mi espíritu. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Desgraciadamente hoy en día la vida de muchos cristianos no está dirigida por la palabra de Dios, sino por dogmas humanos, por pensamientos humanos, porque hay gente que dice, yo creo, yo pienso, a mí me parece, pero es importante entender, si no está en la Biblia, no tiene ninguna utilidad para mí, no me sirve, no le sirve a mi espíritu. Amén. Y yo soy un ser espiritual y solamente su palabra es espíritu y es vida para mi espíritu, y mi mayor necesidad es mi necesidad espiritual. Por eso es que nuestra congregación no podemos dejar de enseñar la palabra de Dios, porque nuestra doctrina debe de provenir de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros enseñamos debe de tener capítulo, libro, capítulo y versículo. Si no tiene, entonces no es doctrina, es dogma, es pensamiento humano. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo. Mire qué tremendo eso dice él. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, doctrinas que no están en la palabra de Dios. Oiga lo que sigue diciendo. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea que nuestra doctrina, nuestra enseñanza debe provenir de las Escrituras y nada más de las Escrituras. Porque todo lo demás no procede de Dios y no es bueno para nuestro espíritu. Contamina nuestro espíritu. El apóstol Pablo dice que por cuanto tenemos estas benditas promesas de Dios, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Por eso yo debo
de llenar mi corazón de la palabra de Dios. Porque eso es lo que aprovecha mi vida, eso es lo que aprovechará a mi espíritu, porque la palabra de Dios es provechosa para nosotros. Mateo capítulo 15, versículo 8 y versículo 9, oiga lo que dice la Biblia. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué dice eso el Señor? Oiga lo que dice el verso 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Recordé que los fariseos decían, enseñaban tantas cosas que no estaban en las escrituras. Habían tomado, dice, que lavaban todas las cosas, lavaban los cacharros, todo lo lavaban. Y el Señor le dice en una ocasión, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Miren qué tremendo lo que le dice el Señor. Entonces el Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Y escuchamos a tanta gente que repite y dice mi pastor, dice mi apóstol, dice mi pastora, dice mi apóstola, mi profeta. No. Lo que debemos decir es, dice la Biblia, la palabra de Dios está escrita de la siguiente manera, porque esa es nuestra doctrina. La palabra de Dios, nuestra doctrina debe proceder solamente de la palabra de Dios y de nada más. Amén. Pero a veces, hermanos, se hacen discipulados de un libro. Entonces se toma un libro como 40 días con propósito y se hace un discipulado de un libro. ¿Cómo va a tomar un discipulado de un libro? Se hace discipulados para un matrimonio de un libro escrito por alguien. ¿Cómo vamos a hacer eso? No. O sea, la doctrina tiene que ser de las escrituras. Amén. De la palabra de Dios. Entonces lo primero que dice que es útil ¿para qué dice? Para enseñar, para aprender doctrina. Nuestra doctrina procede ¿de dónde? De la palabra de Dios. Entonces, usted debe preguntarnos, lo que nosotros creemos, ¿de dónde procede?